Bienvenidos a Meditaciones Teoterápicas. Aprendamos juntos una nueva enseñanza en la palabra de Dios para aplicar a nuestra vida diaria. Meditaciones Teoterápicas. Un cordial saludo para todos, familia, Dios les bendiga grandemente. Les habla el pastor José David Angulo desde Chile. Y bueno, en esta oportunidad quiero traerles una hermosa reflexión teoterápica sobre un tema que está impactando fuertemente todo el mundo y la sociedad actual. Y es que el asunto de la guerra con Israel y Palestina ha llegado a niveles que nunca imaginamos que llegaría. Y esta situación solamente me hace reflexionar acerca de un tema que sé que va a tocar profundamente nuestros corazones, y es que podamos reflexionar acerca de la gracia. Porque cuando miramos la realidad que está ocurriendo en el mundo hoy, tenemos que pensar primeramente en nuestra humanidad. Creo que es de humanos poder llegar al conflicto que puede ocurrir fruto de esas diferencias que puede haber entre dos naciones o incluso entre dos personas. Pero lo curioso de todo esto, familia, es que no estamos simplemente ante una realidad de guerra común y corriente. Esta realidad nos está mostrando algo mucho más profundo y tiene que ver también con nuestra identidad, con lo que somos como hijos de Dios y con el significado que tiene la gracia de nuestro Padre Celestial. Quiero invitarles a que pensemos por un momento en lo siguiente. La realidad de la guerra que estamos viendo actualmente entre Israel y Palestina, y también la que vimos en su momento y que aún sigue permanentemente de Rusia contra Ucrania, son dos realidades totalmente nefastas para el mundo, y no debería haber actualmente posiciones en las cuales hay una defensa o un bando en particular. Y esto creo que toca una fibra muy delicada en nuestros corazones, y es si realmente estamos entendiendo lo que significa la gracia. Porque aún cuando nosotros vemos toda la realidad que está ocurriendo en los demás países que se encuentran siendo afectados actualmente por toda la realidad de esta guerra en la cual no hay ni perdedores ni ganadores, sino que lo que hay es un profundo sentimiento de desolación y de orfandad en el mundo. La realidad que está ocurriendo en estos países es que ellos lo único que están haciendo es apostando frente a lo que está ocurriendo. Entonces vemos cómo las realidades políticas afectan profundamente las circunstancias de estas dos naciones. Y quiero invitarles a que vayamos a la palabra de Dios, porque aquí hay un tema que es importante entender, y es que la razón de ser de nosotros como cristianos, como creyentes, y el objetivo por el cual nosotros seguimos a Cristo es porque Cristo vino a traernos libertad a través de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Pues la gracia es algo que definitivamente ninguno de nosotros merecemos. Y ningún hijo de Dios, ninguna persona que se autodenomina cristiano, debería tomar bandos en ningún tipo de guerra. Y tampoco deberíamos tener bandos de carácter político. Porque cuando nosotros vemos la guerra que está ocurriendo, detrás de todo eso simplemente hay una mano política que está manipulando todas las cosas que están ocurriendo. Y es ahí entonces donde muchos entran a juzgarnos como cristianos porque defendemos a Israel o porque sabemos lo que hay detrás de la intención, espiritualmente hablando, de destruir a esta nación. Y esto, pues, más allá de ser un tema bíblico que voy a mencionarlo justamente dentro de un momento, esto en ningún caso obedece a tener que salvaguardar a Israel como pueblo. Al final, la consecuencia del pecado sigue siendo la misma para todos, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Todos hemos pecado y estamos destituidos de su gloria. Principalmente el pueblo de Israel, a negar el ofrecimiento de su Dios, de un plan de salvación en Cristo. Entonces, esa realidad afecta profundamente la vida cristiana, porque hay una promesa en la palabra de Dios para ese pueblo. Pero también la palabra de Dios, la Biblia como la conocemos, nos habla de que habrá gran gloria en el mundo
cuando el pueblo de Israel vuelva sus ojos a Dios y definitivamente reconozca a Jesús como su Señor y como su Salvador. Entonces la idea de una guerra en la cual prácticamente se están echando suertes por quién tiene más armamento o por quién tiene más poder o por quién gana más territorios, no es una idea que debería apoyar ningún cristiano. Ninguna persona que se dice ser seguidor de Jesús debería estar a favor o en contra de Israel o a favor o en contra del pueblo palestino. Porque nuestra razón de ser, de apoyar a Israel, no tiene que ver con apoyar una guerra, o no tiene que ver con apoyar lo que hay detrás de todo lo que estamos viendo, sino que tiene que ver con la razón bíblica y la promesa bíblica que hay de orar por el arrepentimiento de este pueblo. Orar para que ellos abran sus ojos a la verdad y vengan al arrepentimiento, al igual que lo pudiese hacer cualquier pueblo que en algún momento pudiese apartar sus ojos del único y verdadero Dios. Entonces es bien interesante porque cuando nosotros analizamos todo lo que es Palestina, todo lo que es la comunidad musulmana, ellos dicen adorar a un Dios. Pero lo curioso es que este Dios al que ellos adoran es un Dios que, a la luz de lo lógico, lo razonal de un Dios verdadero, pues es un Dios que apoya el mal. Es un Dios que apoya la guerra, es un Dios que apoya la destrucción, en favor de defender la idea de todo aquello que pareciese ser lo malo. Entonces es interesante ver esto porque tú te encuentras a israelitas burlándose de palestinos, a palestinos levantando cadáveres de israelitas, pero detrás de todo esto no hay otra cosa que los deseos de cada una de estas naciones por justamente tener dominio, tener poder. El apóstol Pablo lo dice de una manera muy interesante. Él dice: ¿no es acaso del interior del hombre, de sus pasiones, de donde vienen todos los pleitos, las guerras, todas las cosas malas? ¿Acaso no son sus pasiones cuando se despiertan? Estoy un poco parafraseando el pasaje, pero son justamente esas pasiones las que generan en nosotros ese sentimiento de hostilidad hacia la verdad. Y fíjense lo que dice Romanos en el capítulo 11. Romanos capítulo 11, verso 7 dice: así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás fue endurecido. Y es bien interesante este pasaje porque muchos interpretan Romanos 11:7 como una elección de parte de Dios, porque claramente Dios hace una elección aquí y endurece el corazón de unos y elige a otros, pero en ningún momento estamos hablando de un pueblo gentil. Estamos hablando que Dios hace una elección de su propio pueblo, pero hace una elección de su propio pueblo para abrirles su corazón y mostrarles el evangelio en Jesús. Pero dice la palabra de Dios que estos los prácticamente han rechazado el ofrecimiento de salvación a través de Cristo. Y fruto de este rechazo, entonces dice el versículo 7, pero el corazón de los demás fue endurecido. Entonces la dureza del corazón del pueblo de Israel, la dureza que estamos viendo actualmente, cuando vemos que incluso ya muchos países rechazan a Israel porque está bajo su criterio está cometiendo crímenes de lesa humanidad, pues hace parte también de esto. Las consecuencias de la guerra en cualquier circunstancia que las miremos son totalmente nefastas y siguen siendo la consecuencia del pecado. Ahora el verso 8 dice, como dicen las escrituras, Dios los hizo caer en un sueño profundo hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. El verso 9 dice, también David dijo, que su mesa de abundancia se convierta en una red, en una trampa que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y reciban su merecido. Entonces las circunstancias que estamos viendo no son otra cosa que el cumplimiento de una negación que ha ocurrido en el pueblo de Israel. Pero a pesar de esto, la razón de ser por la que oramos por el pueblo de Dios, por la que clamamos por el pueblo de Dios,
Es porque también hay una promesa aquí. Es porque también hay un anhelo del Señor que va a ser mucho más grande que lo que nosotros podemos pensar. Luego, si seguimos leyendo el pasaje, el verso 10 dice que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver y la espalda se les encorve para siempre. Verso 11 dice, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Dice, de ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Pero fíjense en esto, familia. Dice, sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Verso 12 dice, ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Familia, la razón de ser por la que nosotros como cristianos debemos apoyar al pueblo de Israel no es porque debamos estar a favor de lo que están haciendo, que es totalmente, como muchos lo dicen, crímenes de lesa humanidad. Es la consecuencia de su propio pecado. Pero la realidad que hay detrás de todo esto y la razón por la cual oramos por el pueblo de Israel es para que este pueblo, en algún momento, como dice Romanos capítulo 11, el verso 12, muy grande sea la bendición para el mundo entero cuando ellos acepten el ofrecimiento de salvación que su Dios les ha hecho. Un ofrecimiento que lo rechazaron, un ofrecimiento que tal vez muchos de ellos están muy lejos de aceptar, pero que como hijos de Dios y herederos, según la promesa a través de Jesús, hoy en día debemos comprender que ese plan de salvación es perfecto, que el Mesías prometido para ellos es el Mesías que nosotros hemos abrazado, y que nuestra oración por el pueblo de Israel sí debe permanecer firme. Oremos por su paz, porque sabemos que esa paz nos va a llevar a un genuino arrepentimiento, a que acepten a Jesús como su Salvador, como su Señor. De lo contrario, las consecuencias que estamos viendo seguirán siendo las mismas. Y es exactamente igual también para nosotros los gentiles, porque cuando no hay un genuino arrepentimiento, la consecuencia del pecado sigue siendo la muerte. Por eso les quiero invitar en esta pequeña reflexión, todo lo que está ocurriendo en el mundo, a que podamos analizar cuál es nuestra posición en Cristo. La gracia es darle lo mejor del cielo a una persona que no se lo merece. Ninguno de nosotros merece, ni palestinos, ni israelitas, ni gentiles, merecemos tener que pasar por un proceso de guerra, ni por un proceso de esclavitud. Gálatas capítulo 4 habla muy claramente que no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Cuando nosotros comprendemos lo que implica ser uno en Cristo, todas las posiciones, todos los bandos, todas las corrientes de pensamiento empiezan a dilucidarse, empiezan a destruirse y empezamos a colocar nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Así que familia, quiero invitarles a que oremos y que hagamos una reflexión frente a cómo estamos analizando el panorama mundial y cómo estamos analizando nuestra vida en Cristo. Y si entendemos la gracia soberana que fue derramada en la cruz para todo aquel que en él cree. Vamos a orar, familia. Padre, gracias te damos porque cada día, Señor, tu palabra nos revela y nos lleva hacia la verdad. Hoy te oramos, Señor, por el pueblo de Israel, te oramos por Palestina, te oramos por las iglesias, Señor, Senti City en el mundo. Padre, ayúdanos a ser cada día más de bendición para todos aquellos que se encuentran en la oscuridad. Revela cada día más tu palabra. Necesitamos más de tu palabra, necesitamos más de tu presencia. Sabemos que la necesidad es mucha en el mundo, Señor. Llévanos a abrir nuestros labios, Señor. Tu segunda venida está cerca. Llévanos a llevar a más personas el mensaje de Cristo, el mensaje de tu Hijo Jesús. Enséñanos, Padre Celestial, dándonos las herramientas que necesitamos para poder, Señor, traer a tu verdad a nuestros familiares, vecinos, amigos, predicar el Evangelio a todas las naciones, cumpliendo el mandato superior de la Gran Comisión. Padre, llévanos a orar, Señor, sin ningún tipo de sesgo en nuestro pensamiento. Padre, en la guerra no gana nadie, Señor.
pero tú tienes propósitos eternos, tienes propósitos para con tu pueblo, Señor. Cumple tus propósitos eternos en cada uno de ellos y cumple tu verdadera voluntad agradable y perfecta en cada uno de nosotros, como dice tu palabra, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, y nos quedamos contigo en Cristo Jesús. Amén. Amén, familia. Dios les bendiga a todos. Si este tiempo de reflexión y de meditación te ha gustado, te invitamos a que lo compartas con tus familiares, tus amigos, todas aquellas personas que puedan verse beneficiadas de nuestras meditaciones. Te mando un gran abrazo desde Chile y que Dios te bendiga mucho. Chao. Meditaciones teoterápicas.